Bueno, no podíamos empezar de otra manera este primer programa de los especiales que vamos a estar haciendo y entregando en las próximas semanas, justamente para, darle el lugar que se merecen los grandes, los históricos, las grandes históricas de los medios de comunicación de Mar del Plata, que además supieron tener un lugar en los medios nacionales, algunos también en los medios internacionales. Y hay un choque generacional que tenemos que aprovechar porque está buenísimo y que tiene que ver con, primero, conocerlos. Segundo, darles a ellos este lugar que tiene que ver con este reconocimiento que se merecen. Y tercero, poder aprender y conocer un montón de cosas que tienen para contarnos y que tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros, a los que ya estamos un poco más grandes, que hace mucho tiempo venimos trabajando en los medios, y sobre todo a las generaciones más jóvenes. Uno de los grosos históricos de Mar del Plata es Jorge Sañer, que se prestó sin ningún tipo de problema para venir a charlar, a contar, a enseñar un montón de esas cosas que aprendió a lo largo de su carrera y que sigue metiéndole a morir, como por ejemplo hace 15 días con un evento espectacular musical del que ya seguramente vamos a estar charlando. Jorge, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, te miro, te escucho y te felicito, porque sos dentro de los jóvenes que se han destacado. Ponele. Y sí, porque ¿cuánto hace que estás trabajando? No hace tantísimos años. 26, 27. ¿Ya? Sí. Mirá vos. 26, Pero 27. Yo te considero como uno de los jóvenes de las últimas generaciones destacados en su labor, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero el crack acá sos vos, el centro hoy de la charla, del encuentro. A ver, te copaste mucho, te gustó mucho la idea de decir, bueno, está bueno esto de contar, de repasar, de enseñar, de comparar también cómo era antes, cómo es ahora, el trabajo en los medios en general, porque en definitiva uno se va especializando, periodista, productor, editor, locutor, pero después en el recorrido terminás siendo un 4x4, como muchos decimos muchas veces, y a vos te pasó un poco eso a lo largo de tu carrera. ¿Vos recordás a día de hoy cuántos años llevás en este hermoso oficio, en esta hermosa profesión? Mira, si te tengo que decir, ¿Aprox? y parece mentira, pero yo empecé aquí en el Club Náutico. Fueron mis primeras tareas en digamos que era la subcomisión de yachting, navegación a vela, y había una difusión muy importante de las regatas que se corrían, tanto de remo como de veleros, aparte de lo que es la actividad del tenis. Yo estaba en la parte náutica. Uh-huh. Y me empezaron con mi inquietud, era un poco redactar, estar en prensa, hasta me dijeron, vos sos el primer integrante de la Comisión Futura de Prensa de la subcomisión de yachting. Exacto. Bueno, y me dijeron que tenía que llevar la información a las radios. Claro. No se podía, por teléfono, no había internet, no había nada. Había que ir en persona y llevar la nota escrita a máquina. A máquina. Exacto. Eso fue en el 60. Mirá. Así empecé llevando notas y había un programa deportivo en LU6 que se llamaba Aquí el Deporte, algo así, que lo hacían Jorge y Miguel Alfieri, dos héroes, líderes Totalmente. grosos de ese Enormes. periodismo deportivo que estaba en sus comienzos, el círculo de periodistas deportivos. Claro. Yo formaba parte, ya después, de las primeras comisiones que había del círculo de periodistas deportivos. Y fíjate vos que yo llevaba la segunda nota que llevo de las regatas, que se disputaban el sábado y domingo, voy el lunes con la nota a la radio a la hora que sale la audición. Y yo le dije, ¿me puedo quedar? Sí, quédate, ningún problema. La primera nota que llevé. A la segunda nota, la semana siguiente, cuando llevo la nota, me dice, ¿te vas a quedar? Sí, entonces vos vas a dar la información. Y así empecé. Hace 60 y pico de años. Sí. Más o menos, Exacto, 64, claro. 65, por ahí. 64, 65. Sí. ¿No paraste nunca desde entonces? No. ¿O en algún momento te tomaste No. algún año sabático? ¿O a veces viste que la situación personal del Sí. país, lo que fuera, te obliga Sí. a parar? Incluso levanté en un tiempo libre. Ahora vamos a hablar de tiempo libre. Hubo un parate grande porque se cortaron
la energía se cortaba del chocón, que se habían caído las torres y demás, y ese año no pudimos salir al aire. En fin, pero cortarlo por propia decisión, no. Y además otra cosa, uno puede estar o no al aire haciendo un producto, dos, varios, puede estar en varias cosas, pero esto es lo que seguramente lo vas a compartir conmigo. No paramos nunca de generar información, de compartirla, de participar de un evento, de organizar o coorganizar un evento, de hacer laburo de producción, que viste, todo es producción en definitiva. Quiero decir, ahí sí que no cortaste nunca, siempre enganchado. Y siempre agregando actividades. Cuando yo comienzo tenía un cameraman y alguien que me ayudaba en la producción, pero yo con el tiempo fui haciendo la producción artística, mandando el cameraman y el productor a distintas notas. Andá al Náutico y entrevistarlo a Guillermo Vilas o a Horacio Ceballos. Después, por ejemplo, había que venderlo. Entonces iba a ver al comerciante. Le hacía el aviso, porque soy locutor profesional, Claro. y lo ponía en el aire. Lo editaba con la gente del canal y lo ponía en el aire. A fin de mes hacía la factura y se le iba a cobrar. Toda la vueltita. Todo. O sea, productor. A eso me refería, ¿viste? Fui cameraman Claro. del departamento prensa de Canal 8. Sí. A poco tiempo de ingresar allá por los años. Yo empecé en el año 64 Sí. a trabajar como empleado de Canal 8, barriendo el lugar que se llamaba Cineteca. Porque yo llegué en el canal. Me dicen, bueno, mañana vas a comenzar, venite a las 9 de la mañana, eran las mediodía, y acá vas a empezar a trabajar, un poco llevando las encomiendas, trayendo las películas que se emitían, venían en carretes de media hora o de una hora, y había que limpiarlas, cortarlas y prepararlas. Claro. Y llevarlas a la estación terminal porque iban en ómnibus a Buenos Aires. O sea, todo eso tenía que hacerlo yo y todo de manual. entrada. Claro, y cuando ese primer día me dicen que tenés que venir a las 9 de la mañana, entro, los saludo a los muchachos que estaban ahí, eran 3, Porta, Duarte y Delou, estos 3 que trabajaban ahí, y yo iba a ser un cuarto. Le digo, ¿me puedo quedar para ver cómo trabajan y vengo mañana? Sí, yo no me quería ir ni a dormir a mi casa. Estaba cumpliendo un sueño. Claro, hacía 4 años que se había inaugurado el canal. Claro, era todo un acontecimiento. Trabajar en Canal 8 era, bueno. Y me dice, bueno, sí, ahí, fíjate atrás de la puerta, estaba la puerta abierta, la cierro, estaba el escobillón. Mirá, los cortecitos de película en el suelo. Y así empecé, silbando y barriendo el piso el primer día en Canal 8. Eso hace 61 años más o menos. Claro. 61, ¿no? Sí, sí. Sí. 61, claro, porque calcula que 60 y fue pico de 64 al Claro, 2025. Ahí está. ¿Cuántas cosas pasaron en el medio? A ver, haciendo un detalle pormenorizado, a mí me encantaría, podríamos estar charlando 14 horas, pero digo, metiendo estos 60 y pico de años de profesión, hoy seguís activo y seguís haciendo y generando cosas, trabajando con la conducción de eventos, en radios y demás. Y el programa que hicimos hace el 11 de abril. Entre otras cosas. ¿El 11 de abril ya pasó tanto? Ya pasó, exactamente. El 11 de abril, sábado, sí. El domingo, 12 de abril, se cumplían 51 años de la primera emisión. Exactamente. Eso fue en abril, claro. Bueno, ahora vamos a llegar a esa parte. Pará, pero yo voy un poco para atrás. Pasaste por todas las etapas, desde barrer a ser locutor profesional. Como sonidista, después como cameraman estuve casi 10 años. Sí. Hasta que me recibí de locutor. Claro. En el año 67. ¿Dónde fue eso? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En el ISER, en Buenos ISER. Aires, en la avenida Paseo Colón, y dimos los exámenes en la Radio El Mundo, Radio Mitre, Radio Belgrano, Maipú 555, algo así. En aquel momento se pedía mucho de esto al locutor y engolar un poco la voz. Fueron exámenes bravísimos. Ahí está lo que quiero Porque tuvimos un par de días, exámenes orales, escritos, pronunciación y después las prácticas. Cuando éramos 6 los que dábamos de Mar del Plata y a 5 nos observaron, nos aprobaron, pero con observación de esdrujulización. O sea, de los 6, uno solo no esdrujulizaba.
Y te lo observaban y a la mínima te bajaban. Y sí, a la mínima, o si no, te llamaban a un nuevo examen si comprobaban que vos seguías en la misma, ¿no? O sea, esdrújulizarlas. Y después pronunciación, por ejemplo, pronunciación en alemán, pronunciación en francés, pronunciación en italiano, idiomas. Los 4 o 5 idiomas normales que tienen una información, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, un ruso, no nos daban pero nos hacían leer noticieros, me acuerdo que era Nikita Khrushchev, era el líder ruso, ¿no es cierto? O Von Braun, que fue el de la bomba, no era Von Braun, era von Braun. Era von Braun. Claro, con B corta era von. Y después Müller, por ejemplo, no Müller. Müller. Müller, sí. Ese tipo de pronunciación normalmente de apellidos, claro, o de lugares claves de distintos lugares de Europa, más que nada, ¿no es cierto? Ahora, abro un paréntesis. Cuando escuchás radio, y por ejemplo, y escuchás el común de locutores, locutoras, digo, hay para todos los gustos, todo tipos de emisoras distintas, programaciones distintas. ¿Notás algún cambio con respecto a los locutores que vos escuchabas cuando estudiabas locución hace unas cuantas décadas? Es un poco lo que ha cambiado para mí era la estructuración que tenían los locutores viejos, tipo Cacho Fontana, tipo Antonio Carrizo. Esos locutores eran muy estructurados, muy serios, muy formales, digamos. O sea, hacían una locución seria, estática, dura. Para mí era dura, no era cálida. No era cálida. Claro, cálida, vos desde hace ya un tiempo que se usa esto de esta expresión de descontracturado. Exactamente. ¿No? O sea, cuando yo empecé con esa improvisación que me gustaba mucho más la improvisación que un estricto guión o un estricto texto. Si era comercial tenías que respetarlo, pero de pronto si podías hacerle alguna entrada que modificara y que te destacara a vos, a mí me gustaba esa, ¿no es cierto? Y creo que hoy en día es eso. Se ha terminado un poco con la estructura, con la dureza del locutor, ese Cacho Fontana que decía, Odol presenta. O sea, una cosa que hoy en día ya es Odol presenta, ¿no es cierto? O sea, una cosa más... Hasta el acting, ¿te acordás? En los estudios aquellos de radio, sí, donde había todo un acting, donde había mucha expresión corporal, a lo que se decía y se interpretaba. Exactamente. Bueno, a ver, yo aprendí de ustedes, generacionalmente hablando, pero había momentos donde, por ejemplo, en la radio se leía un informativo y no podía volar una mosca. No, y acá en el canal no te cuento lo que fueron las primeras etapas cuando yo ingreso en el canal, en el estudio. Porque a medida que trabajaba en Cineteca, me iba al estudio, a las grabaciones y a los programas en vivo, que había uno que era de larga duración, que era Sábado de Mar y Sierra, que era el conductor Jorge Marquesini, que tenía el estilo que a mí me gustaba. Claro. Era ágil, ameno, didáctico, práctico, ¿viste? Alegre, era distinto. Y de ahí un poco fue yo donde me crié en la locución. Bien, o sea que también, pero con esto de muy rígido, todo muy cuidado, todo muy prolijo, impoluto. Y te contesto lo que vos me dijiste. Sí. Hoy yo veo que es mucho mejor la locución que años ha. ¿Ah, sí? Eran quizás más profesionales, sí, más apegados a esa estructura. A rajatabla. A rajatabla. Y creo que eso, para la época que se hacía, estaba bien. Todos trajes, frac, moñitos y todo conllevaba a una seriedad que hoy en día se ha roto un poco. Los chicos más jóvenes, y lo ves, por ejemplo, en la última fiesta que el sábado pasado, los chicos jóvenes subían arriba del escenario, periodistas jóvenes que vos los veías seriecitos en sus tareas de reportaje y demás, y hacían... digamos, se desenvolvían arriba del escenario como un artista más. Totalmente. Y hoy el locutor
no es uno más, es un artista más. Es un artista, sí, sí, exactamente. Yo digo que hay dos tipos de locutores. Está el locutor que es comercial y está el locutor que es animador de programas y de espectáculos. Para mí, yo lo defino de esa manera. Sí. Y eso no ha cambiado tanto, porque yo recuerdo, cuando era chico, joven, adolescente, en la época de Cacho Fontana, tomámoslos como líder, era el locutor comercial por excelencia. Y estaban los otros que eran locutores de eventos, claro, o de programas especiales. Claro. ¿Viste? O sea, hoy en día no es tanto, está un poco más mezclado. Claro. El locutor comercial con el locutor de conducción de eventos, por ejemplo. Y tal vez también el medio en la actualidad te obliga, entiendo, por lo menos yo lo veo de ese modo, a ser más plástico, más maleable a la hora de decir, si me puedo adaptar a todo, mejor. Y no encasillarme solo en un tipo de locución o en un tipo de profesional, a un área puntualmente, porque se me cierran otras puertas de laburo, básicamente, ¿no? Claro. Sí, sí, pero los chicos han creado ese acercamiento al televidente o al oyente, sí, de integrarlo a lo que él hacía o decía, y no ser un simple comunicador tal o un cual, simple locutor que quería transmitir ciertas cosas nada más. Es cierto. Bueno, entonces, a ver, todas las áreas, desde empezar a barrer, a ser uno de los históricos de Mar del Plata frente a la pantalla, locutor, prensa, bueno, en fin, pasaste por camarógrafo, cameraman, como vos decías, pasaste por todas las facetas. Si vos tuvieses que trasladar esta cuestión de haber ido paso a paso y haber hecho tantas cosas que no solo tenían que ver con tu profesión de locutor, por ejemplo, o de conductor, ¿te sirvieron como aprendizaje para lo que es el todo del trabajo en los medios? Esto te lo pregunto pensando en las generaciones más jóvenes, donde a veces, a mí me contrataron para hacer un móvil, pero no me pidieron que redacte una gacetilla, por ejemplo, ¿no? O para hacer la conducción de un evento, pero después yo no quiero estar editando el video del evento. Yo vengo atrás tuyo, pero venimos de la escuela donde había que hacer de todo. Y lo valorábamos, de hecho. Sí, sí, es más, yo si tengo que dar un consejo a la gente joven ahora, lo que está haciendo es que se integren a todas las actividades que están, y lo veo a mi amiguito ahí, que está excelente como partner tuyo, como ayudante, como Ariel, ¿es cierto? ¿No? Iñaki, perdón. Iñaki, que además... ¿Por qué elige Ariel? No, bueno, puede ser que se te haya... El CPU completo, por eso. Alguno que te vino de la época de... Sí. Él está operando, pero además es conductor, es periodista... Además lo hace bien. Futuro locutor, claro. Ese es el tema. Cuando vos te metés en otra área que no es la tuya, y estás mal, no estás bien haciendo lo que estás haciendo. Pero es bueno cuando gente como él, y lo tomo como ejemplo porque lo veo, además tiene una memoria, hablábamos de tango Bueno, recién. de hecho es un talentoso, es músico, es uno de las generaciones más jóvenes, el tipo que más sabe de tango. Claro, por eso, a eso voy. Con programa propio, es decir... Lo bueno de la juventud, lo bueno de los adolescentes, que con la información que tienen hoy... A mano, ¿no? Hace 60 años no teníamos nada más que una radio, una espica chiquitita que la llevábamos, ni siquiera teníamos los auriculares, como para ir escuchando en la calle o audífonos o lo que se use hoy en día. Pero yo digo, el que se va integrando al staff de una audición o de un medio, es el que va a salir adelante. Yo tuve muchos colaboradores, siempre me rodeé con gente joven, siempre, colaboradoras, colaboradores, chicas, chicos, jóvenes, que empezaron conmigo, y estaba Alejandro Tomé, por ejemplo, que ha hecho unos bloques del Periodista Audaz. Estuvo un par de años conmigo y terminó siendo el movilero de La Noticia Rebelde en Buenos Aires.
Carolina Perín por primera vez hizo televisión conmigo, Horacio Embón, gente que de pronto, Serenellini, Sí, mirá vos. son gente de Mar del Plata que de pronto han pasado. Y buscó sus destinos en otras latitudes o en medios nacionales, si se quiere, de mayor alcance o de otro alcance, pero que nacieron acá, claro. Pero ¿por qué fue? Claro, pero ¿por Porque qué fue? ellos lo lograron, no porque yo le di la posibilidad. Claro, claro. Vos le podés dar la posibilidad, pero si es un muerto que no sale para adelante y no sabe nada, No llega. no va a ningún lado. No llega a ningún lado. Bueno, más allá de todo lo que es conducción de eventos y toda esa faceta tuya que ha sido muy importante a la hora de agarrar un micrófono y encarar lo que sea, lo que te tiren por la cabeza, más allá de lo que ha sido tu paso también en la función pública, porque has estado trabajando en el ente de turismo también, yo me centro en radio y televisión. Has tenido varios programas en radio y has participado de un montón. Y después en televisión, bueno, un poco me parece que todo queda bajo el mundo de tiempo libre, ¿no? Empecemos por la radio, a ver. Bueno, ¿Qué destacas ahí? te iba a decir que empecé haciendo noticias, móvil. Yo empecé con un móvil y surgen las anécdotas, ¿no? Porque me mandan a hacer el móvil, yo empecé a trabajar después de esas informaciones que daba del náutico, con un programa que se llamaba Domingos con RH, que lo hacía Rodolfo Hidalgo, que fue el primer presidente que tuvo el Círculo de Periodistas Deportivos. Domingos con RH se transmitía por el EU6 y yo me acerco, ya había trabajado con los otros periodistas, y me dice, bueno, te voy a probar haciendo el móvil. Te mando a hacer distintos reportajes. Me mandó a hacer un par de reportajes deportivos y un día, el segundo domingo, me dice, hoy te voy a probar bien. Te voy a mandar a hacer un reportaje a un actor. Bueno, me manda ahí en la calle Alem, antes de llegar al cementerio de la Loma, un chalet hermoso que había. Toco timbre, me sale... nosotros no teníamos equipo móvil. Claro. Teníamos un aparato que se llamaba integrado, que era plateado, era rectangular, con cablecitos que se conectaban al teléfono. Exacto. Entonces discábamos, nos atendían y hablábamos, en lugar de hablar con el auricular del teléfono, hablábamos con ese. Bueno. ¿Cómo le explicas a los chicos más jóvenes qué significa discar? Es un quilombo explicárselo, o no, digo, no teniendo el aparato acá como para hacer el gesto, ¿no? Pero son aquellos teléfonos viejos en los cuales uno tenían un disco con agujeritos y uno iba marcando cada uno con de los resorte, volvía a su lugar y demás. Después vino, era un avance tecnológico, los botones. Exacto. Y después, bueno, todo lo que conocemos hasta llegar a esta porquería, que es una porquería. Bueno, llego a la casa esa, me atiende una morocha, una señora muy bonita, grande, de edad. Sí. Y me dice, un segundito, ya viene. Entonces aparecen 4 o 5 chicos chiquititos así jugando, sillones blancos había, saltaban, entraban y qué sé yo. Y de pronto aparece. Hola, mucho gusto, ¿cómo está? Bien, le digo, perdón, don Luis, le están pisoteando, digamos, los sillones. Son mis nietos. Y mis nietos que me rompan la casa. No me importa nada. Yo no tuve posibilidad de disfrutar a mis hijos, pero a mis nietos los voy a disfrutar. Mis hijos no los veía en la mañana porque yo me iba temprano a la radio, sí. A la tarde hacía televisión y a la noche teatro. Mirá vos. No podía disfrutar, pero a ellos que lo disfruten. Ese fue mi primer reportaje y el reporteado fue Luis Andrini. Toda una historia, un acontecimiento, Luis Andrini. Yo prácticamente no hablé. Habló todo él. Y aparte claro, aparte vos le dabas el micrófono, olvidaste. Él me dio a mí, este pibe, ¿qué va a hacer conmigo? Le voy a dar una mano. Es uno de esos tipos que a nosotros nos facilita el laburo, porque vos le tirás un centro claro, y listo, ya está. Contestás. O le preguntás. Acompañás. ¿Y después qué? Una cosa así, ¿viste? Bueno. Esa fue tu primer móvil. Mi primer móvil, y cuando llegué, felicitaciones, qué sé yo, porque no lo atendía a nadie. Y yo logré que me atendiera el móvil la mujer de él, Malvina Pastorino. Mirá vos, impresionante recuerdo. Así fue, el primero. ¿Y ese fue tu primer laburo en radio, desde el móvil? Sí, y después con los años tuve un programa que también fue por el EU6, que se llamaba Vida y Música de Italia. Sí. Iba los sábados a la mañana, era una hora con música y me acuerdo que uno de los copetes para presentar un tema era Michelangelo, el gran escultor y pintor,
hizo el David cuando solo tenía 22, 23 años. Un monstruo de lo que fue las artes en esa época en que manejaban Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli y demás. ¿Te acordás año aprox? Preguntas muy difíciles. Sí, pero claro, vos estás a la altura de que te hagas esas preguntas, escuchame. Pero no, digo, década del 70, década del 80. Fue década del 70. Década del 70, sí, por sí. eso, más o menos para ir siguiendo la línea, década del 70. Sí, sí. ¿Te enamoraste más de la radio o de la tele? Las dos cosas. ¿Las dos cosas te gustan? Sí, sí, sí. Me gusta la radio porque podés improvisar distinto, podés tener la libertad de estar, como vos dijiste recién, si necesitas cortar, cortamos y demás. Pero televisión no, televisión estás en el aire. Yo estuve 21 años con el programa en vivo y en directo, cuando nunca había hecho televisión, había hecho algunos avisos comerciales y demás, pero prácticamente había hecho muy poca conducción. Pero la radio te da la posibilidad de ser más... Es mágica la radio, ¿no? Sí, tiene una magia especial, más allá de que ahora trabajamos con cámaras y se rompió un poco esa magia, y estás un poco más expuesto también, y ni hablar porque está la radio con cámaras, la radio y el stream, que no es lo mismo. Y cuando yo empecé, el U6 y el U9, y ahora hay 100 FM. Las que quieras y más. Claro. Y ni hablar las que transmiten solo por internet, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué vino después de eso? Después de ese móvil, ¿empezaste a trabajar en algunos programas, como vos decías, este programa de radio? Yo hoy tuve programas... en los que participabas. En los que participaba, mientras, siendo cameraman de Canal 8, un día convocan al personal que quisiera tener algo, y fue también en la década del 70, antes de Tiempo Libre, vino un director artístico que quería probar entre el personal, porque había algunos cómicos entre nosotros, contábamos cuentos, tipo Olmedo, que empezó tirando cables. Bueno, y a mí siempre inquieto, siempre con ganas de hacer algo, me metía, decía, grabame esto, qué sé yo. Y me dice, vos vas a integrar un programa nuevo, vas a hacer el Benjamín. Bueno, fenómeno, bárbaro. Buenísimo. Se llamaba Marplateando en la Cantina. Duró meses, toda una temporada de invierno. Pero ahí estaban trabajando los principales locutores viejos ya de Mar del Plata. Jorge Marquesini, Chacho Santos, Roberto Daniel Aguel, y yo en el medio como un borreguito, digamos. Aprendiendo todo lo que... Eras una esponja. Claro. Como me gusta decir a mí, un búho y una esponja, es decir, observando todo y absorbiendo. Y así estuvo, el comienzo de la radio por un lado y el comienzo de televisión por el otro. Y después sí vino el programa líder, digamos. ¿Cuándo debuta al aire Tiempo Libre? El 12 de abril de 1975. 75. ¿Te acordás? Ahí sí te acordás la fecha. 51 años. 51 años, que estamos transitando esos 51 años desde ese debut. Exacto. ¿Para vos fue lo más importante profesionalmente hablando que lograste en tu carrera? Sí, sin duda. Sin dudas, porque la pauta te la da cuando yo, al segundo programa, en vivo y en directo. En el primer programa salgo yo al aire y presento a Miguel Ángel Rubini, que me acompañaba dando información y demás. Y a mí en ese momento me temblaba el cachete izquierdo. Me temblaba, no sé por qué me temblaba. De los nervios también. Nervio, ansiedad y todo. Claro. Estás en el aire por Canal 8 de Mar del Plata. Que además, para contextualizar un poco, ¿cómo era esa Mar del Plata? ¿Qué otra cosa había para hacer, para ver, para consumir o profesionalmente para laburar en aquel momento de la historia? Canal 8 y Canal 10, nada más, nada más. Y radio, que ya lo hablamos. Pero que tampoco eran muchas, tampoco. No, yo me acuerdo que empezó una en FM y todo el mundo quería encontrarla y buscarla porque no lo sabíamos. Bueno, en definitiva, lo que fue el comienzo de hacer programas y de tener de decir, ¿es importante lo que estoy haciendo o no? Me cruzo en el segundo programa, termino el programa, y viene caminando enfrente mío por el pasillo principal del canal, él que era como hoy Daniel Álvarez, digamos, o Germán Lagrasta, claro. El principal jefe de prensa y demás. Venía caminando y me dice,
muy bien tu programa, te felicito, muy bien. Pero si sigue así como este último programa, le veo poca vida, me dice. Bueno, sí, en Yo aquel... te juro que me subió sí, sí. algo. No había filtros, tal cual. ¿No? Entonces tomé respiración y le digo, bueno, no va a seguir así, porque esto tiene muchos temas y va a variar sábado a sábado. Pero para, ¿eso te lo dijo cuándo? ¿Cuántos programas llevabas aproximadamente? 2. O sea, el segundo programa de tiempo libre, Exacto. ya pasó el gerente del canal y te dijo, no le veo futuro así, ¿eh? Exacto. Ahora, vos fijate cómo son las cosas. Que Yo lo seguí así, tal cual. Hice el segundo, tercero, el quinto, el décimo, Sí, y pero así por años. Seguí con la misma temática, incorporando temas, pero de la misma manera. bien, pero algo te pasó cuando te dijo eso, algo te sirvió, algo cambió, No. o tal vez, no sé, No. o reforzó tu teoría de decir, No. no, es por acá, Reforzó mi teoría. es por acá. O sea, es por acá, porque yo le tenía confianza al programa, porque no había nada igual. Claro. Con los años salió la aventura del hombre, el deporte y el hombre. Empezaron a salir ciertos programas que tocaban ciertas temáticas parecidas a la mía, pero como mi programa no había. No o había. había un programa de automovilismo o había un programa de deportes que daban noticias deportivas nada más. ¿Me entendés? Pero no un programa que tuviera temas total y absolutamente didácticos, mostrando lo que hacía la gente que sabía hacerla. Y yo no decía nunca, le voy a enseñar para que usted aprenda. Claro. No, No. porque el que está del otro lado no le gusta que vos le digas que va a aprender porque vos le estás Es enseñando. como una imposición y genera No. rechazo. Nosotros lo que hacemos es mostrarle la actividad por gente que la tiene clara y sabe y ya la hizo. Y así de esa manera te aceptaban un poco más. Y después que el eslogan, digamos, o el dicho era el programa para el sano esparcimiento de la gente y la familia. Abarcabas todo, re ganchero Claro, era para la época. O sea, el Y chico, el eso grande, era- la abuela, el abuelo, claro. todos. Y la familia era Y la que me adoptaba. Claro. Acá en el club, cuando entré el día del concierto, que fue tan hermoso, tan lindo, me para un señor grande y me dice, los mejores recuerdos con mi abuela, me decía porque me pegaba el grito. Me decía, vení que ya empieza tiempo libre. O sea, ese hombre, que tenía, en este momento tenía 60 años más o menos, calculá que hace 51, tenía 8, 9 o 10 años. Y se acordaba de su abuela, que era, es como dicen, ¿no? La abuela es distinta a la madre y la madre es distinta a la abuela. Bueno, para muchos la abuela era mucho más que la madre, digamos, ¿no? Se volcaba mucho más y estaba más tiempo con la abuela que con los padres, digamos, ¿no? Exactamente. Para vos, Tiempo Libre fue ese programa histórico que llegó a convocar a las familias marplatenses adelante de la tele como se hacía antes, ¿no? Que no había redes, no había eventos, no era este mundo que conocemos hoy en día, sino que si había un programa un día a la semana en un horario y convocaba a la gente, las familias se organizaban para sentarse en la tele y ver ese programa el tiempo que durase. Ese fue Tiempo Libre. Sí, y además te digo, con el tiempo lo descubrí eso. O sea, yo hacía mi programa para que llegara, pero con el tiempo descubrí que llegó a la familia. Y no solamente llegó a una década o a una generación, ha llegado a 4 o 5 generaciones. Chicos que me veían cuando tenían 5, 10, 15, 20 años y chicos que me están mandando mensajes ahora. No solo me acuerdo de tal programa, de tal cosa que era hace 20 años. Fue de siempre que la gente lo aceptó. A ver, para cerrar un poco la idea, cuando vos decís todo esto que abarcábamos, de repente en el programa tenías un profe de tenis que hablaba de tenis, o de repente tenías una receta de cocina, por decirte algo. Es decir, vos, a lo largo de cada programa ibas tocando un montón de cosas que nos hacían a nosotros en la vida cotidiana, muy enfocado al deporte, ¿no? Obviamente. Empezamos con 20 y pico temas, y cuando yo me fijo en las últimas promociones que teníamos y yo marcaba los temas que tuve, 70 temas. 70 temas. ¿En qué franja horaria? ¿En cuánto tiempo? Ojo, de los 70 tocábamos 5 o 6. Bueno, por eso. Empezó con 1 hora, llegó a tener 1 hora y media, y hubo un lapso de meses que por estrictas normas de la programación la llevó a hacer 2 horas,
y después bajamos a 1 hora y media, 1 hora, y el último programa emitido, antes de entrar en el M-Tour, en el 2016, hace 9 años, que yo levanté el programa clásico, digamos, era de media hora. Los temas que iniciamos Tiempo Libre, que era de 1 hora, duraban entre 8, 10 y 12 minutos. Un tema, 12 minutos a otro tema, A otro y así, tema, y y a así. otro y a otro. Y ahora, el último, digamos, de los clásicos, que fue en 2016, los temas no duraban más de 3 minutos. ¿Viste cómo cambiaron los tiempos? Pero eso porque la vida se fue Pero acelerando. además también. yo me daba cuenta ¿Viste? de que si iba un tema más allá de 6, 7 minutos, Perdías la atención de la gente. perdía el control remoto, Perdías el control remoto. que fue el que estaba manejando nuestros destinos, digamos, ¿no? Y eso que nosotros no trabajamos en Mar del Plata con el minuto a minuto, donde te No, dicen, este el tema rating, sirve, la estiralo, que medición. hay que seguir laburándolo, porque están enganchando La el rating. medición. Exacto. Y hubo una época, década del 70 y pico, casi 80, 90, que tenemos mediciones, en la que en un programa determinado logramos 30 y pico de rating, y esa semana estaba todos los días, creo, no me acuerdo, sí, creo que todos los días, Mirta Legrand en directo. ¿Era competencia directa tuya? No, No. porque yo iba los sábados. Claro, claro, pero la correcto. medición de ella había dado 29. Y yo en uno de los programas había dado 30 y pico. Impresionante. O sea, tengo mediciones que las tengo guardadas, publicaciones en el diario de la programación de Canal 8 de esa época, en la que estaban todos los ratings de la semana y figurábamos ahí. Impresionante. Te digo, los que venían después del 8º, 9º, 10º puesto, programones terribles, y nosotros los superábamos. Escucha, yo sé que vos sos muy humilde y sos muy correcto además, pero tratando de ser lo más objetivo posible, aunque cuando uno habla de cosas que lo involucran, la objetividad 100% no existe, ¿fue el programa más grosso en la historia de la televisión marplatense en cuanto a extensión en años, en cuanto a audiencia, rating, a variedad de temas, alcance, popularidad, midiéndolo en un montón de cosas, no solo en una variable, digamos? No, en muchas de las cosas que vos dijiste, sí. Sí. En muchas de las cosas. No podría decir que fue el mejor programa emitido por la televisión de Mar del Plata. No. Sería mucho eso. No, es demasiado. Como que fue el programa que marcó. No. Yo creo que en ciertos temas, en ciertas temáticas, en ciertos programas, fue el programa de Mar del Plata. Fue el programa de Mar del Plata. Sí, sí. Porque nos identificábamos totalmente con la ciudad. Porque vos ves programas que de pronto, sí, también había programas por la tarde dedicados a la mujer en la década del 70, que uno, por ejemplo, que tenía Tilde, una gran locutora, era muy ameno, pero era un 90% para la mujer. Claro. No tocaban temas de hombres prácticamente, ¿viste? Si había algún campeón, le hacían algún reportaje y demás. Pero nosotros era un programa para, como ya lo dijimos, para toda la familia. Si bien tirábamos un poco más para el lado del hombre, pero le dábamos algo de repostería, le dábamos algo de artesanías manuales. Mi madre hacía los cuadraditos de la memoria, esos a crochet, y de pronto mostraron unas manos que hacían esa artesanía. No sé, tatuajes que estaban empezando a salir. Es decir, era un magazine tan amplio como la vida misma, si querés. Porque cualquier cuestión era emitible y era charlable y daba para contarlo, bueno, desde una artesanía hasta un tatuaje, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, o sea, entrevistamos a un gran escultor de Mar del Plata, como a un pintor que estaba iniciándose y que había salido primero en una gran exposición internacional de cuadros, y era de Mar del Plata, y había logrado un primero o segundo premio cuando recién empezaba a pintar, ¿viste? O sea, sí, teníamos los polos, digamos, el gran maestro, pintor, escultor o artesano, con el que hacía poco que había comenzado, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, a ver, en
en todo este recorrido, pensando así rápido y tirando a modo de pastillitas, cosas, locuras que hayan hecho en tiempo libre. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿metieron un barco en el estudio? Varios. ¿Qué otras locuras de esas hicieron? Pensemos la Locura, época. cerramos la calle. Bueno, pensemos la época también, digo, claro, no, hoy cualquiera sube un dron en el medio de Cerramos Avenida Luro varias veces. En la calle Hipólito Yrigoyen hicimos una cancha, no solamente de fútbol, baby fútbol, sino de tenis. Mirá vos. Ahí dábamos las clases. En la calle Hipólito Yrigoyen, la cerrábamos a la mañana, pintábamos Claro. las líneas Delimitaban correspondientes, la cancha. y ahí el profesor en ese momento, que después fue Horacio Ceballos, daba cómo se jugaba el tenis, por ejemplo, Claro, los puntos, claro. si picaba acá, si picaba allá, cómo era el saque, cómo era el revés, cómo era la gran Willy, y te digo, en exteriores. Y lo máximo que fue, cerramos la Avenida Luro porque vino al segundo programa, lo convocamos a un programa. Yo preparaba los programas en vivo los viernes a la noche. Sí. Y una noche estaba a las 9:00 de la noche, tocan timbre en la oficina que tenía yo en Rivadavia y Rioja, no lo conozco, le abro y me dice, soy el representante de Tuzán. ¿Cómo? Disculpe usted. Yo me quedé mirándolo, tipo simpático, agradable. Le digo, pase. Me dice, necesito un favor. No sé, decime qué puede ser. Necesito que Tuzán salga mañana. Ah, bueno. No tenemos entradas vendidas. Y hay que vender. Hoy metimos muy poca gente y me dijeron, el único programa en vivo y en directo que hay es el tuyo. Mirá vos el tipo que busca, ¿eh? ¿Cuánto sale un espacio? Perfecto. Le digo, no, yo nunca cobré un espacio y ni lo voy a cobrar. Ni sea el máximo actor de cine ni el mejor basquetbolista, no. No iba con tu lógica de trabajo ni no. con la del canal. Yo ya tengo armado el programa y lamentablemente, pero no podés levantar algún programa. Bueno, a ver, mirá, ya tenía el programa hecho a máquina de escribir, lo hacía ya estaba. con 5 copias. Bueno, a ver, levanté 2 temas, Mirá. pero el programa no terminó así. Terminó con 4 temas levantados. Porque se estiró. Porque cuando yo salgo con Tuzán, que se mete un tubo prendido de neón, era, ¿no? ¿Fluorescente? Fluorescente, ahí empezaron a sonar los teléfonos. Y fue un caos. Explotó. Y en ese primer programa dice, bueno, a todos los que están en su casa y quieran, y tengan pajaritos, canarios, qué sé yo se los duermo desde acá. No. Y cuando terminó el programa tenía cientos de personas que tenían la jaula con el pajarito dormido en la mano. Y otra, la de doblar la cuchara. Claro. Bueno, gente con la cuchara en la mano doblada. Y es más, uno me dijo, esta te la regalo que la tengas de recuerdo. Mirá vos. Esta es la cuchara que yo doblé. Y yo dije, ni loco me vas a doblar. Me dice, vos acariciala nada más. Claro. Y yo la acaricié y en un momento dado tengo así, la tengo así, no puede ser, decía el tipo, como loco. Como loco. Y la máxima, 2 o 3 programas después, porque tuvo como 5 o 6 programas, hasta que el canal se dio cuenta de que tenía que hacer un programa especial con él. Mirá vos. Pasaba tiempo libre, empezaba Tuzán. Mirá vos cómo se abrió una puerta enorme. Para el tipo, se quedó viviendo en Mar del Plata. Brillante, brillante. Bueno, la tercera función fue que quiso cortar Irigoyen, 25 de mayo, Sí. Rioja, Ah, bueno, y medio la centro. Avenida Lura. La manzana, Claro. porque iba a manejar un coche convertible con los ojos vendados. Uy, Dios mío, qué locura. Pero para aquel únicamente, momento, además, ¿no? para que la gente lo compruebe, vos vas a venir al lado mío, Y te dijo a vos. sentado, sí. Uy, qué garrón. Y estuve sentado en el respaldo, no sentado en la butaca, sino sentado en el respaldo, haciendo correr la gente, haciendo... Claro. Bueno, y así... Conduciendo en cierta manera, vos también. El Conduciendo, programa, pero- quiero decir, a cámara. A cámara, pero en vivo, con música, sin Con el- relato, porque no teníamos micrófonos Claro.
Inalámbricos, ¿Para qué? Inalámbrico para estar transmitiendo. Claro. Dimos toda la vuelta, llegamos a la esquina, bueno, le digo, vamos a doblar, ahora sí, vamos a doblar. Izquierda, no Tuzán, izquierda. Ni siquiera hacía observaciones del tránsito, porque él me dice, vos no me dirijas ni me digas nada. Yo sé. Dobló en 25 de mayo, dobló en Rioja, dobló en Irigoyen y frenó en la puerta del canal. Una cosa Se bajó, mostró la venda. La venda que tenía, que era totalmente oscura, negra, y así fue uno de los acontecimientos que llamó muchísimo la atención. Brutal. Y el otro máximo, bueno, después fue la balsa Atlantis, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, porque es todo un acontecimiento. Nosotros hemos hecho hasta también en programas especiales, se cumplió el aniversario. Esa balsa que cruzó el océano. Claro. Hecha por marplatenses en Mar del Plata, que viajó a Europa, que volvió de Europa. ¿Y cómo fue tu contacto como de manera sintética, digo? ¿Cómo desde el canal vos decidiste contar esa historia? Bueno, no, yo integré el primer grupo porque se me acerca un chico, incluso el vicepresidente. José Luis Godoy, el vicepresidente del Godoy, Club Náutico Mar del Plata. Era integrante de esos 4 que bajaron el río Colorado en gomones, tipo Zodiac. Todo el río Colorado lo bajaron hasta Pedro Luro, donde llegaron y fue la travesía del río Colorado y la tenían filmada en Super 8. Entonces me llaman, a mí no me acuerdo quién fue que me llamó, me dice, ¿podemos mostrarte una película para ver si querés pasarla? Sí, le digo, mostrámela. Y estaba Barragán, Iriberri, Tablar y Godoy, los 4 que venían 2 en cada balsa. Bueno, mostré la película, salieron los 4 contando todo lo que habían pasado, qué sé yo, y tenemos más porque vamos a hacer más cosas. Bueno, lo único que yo las voy a poder difundir si formo parte de este equipo, si no, no. Pero claro, yo era buzo, claro, fundador del CASE, Centro de Actividades Submarinas Escualo, del cual soy uno de los pocos fundadores que quedaron. Mirá vos. Hice el curso de timonel a vela acá en el Club Náutico en el año 60 y bueno, todo el mar me encantaba y me aceptaron como integrante del grupo en el año 75, cuando empezó Tiempo Libre. Y así empezamos a tener reuniones periódicas y un abril de 1980 nos llama Barragán a cada uno y nos dice, el sábado estoy por allá porque tenemos la nueva aventura. Y en el living comedor de la casa de los Musiarelli, que también son socios del Náutico, Abel y Roberto, ahí tiró unas cartas náuticas y dijo, vamos a cruzar el océano Atlántico en balsa desde África a América. Y yo, que estaba al lado de él, sentado, él estaba en la cabecera parado, está en la película, lo pueden ver. Sí, claro. Le digo a Alfredo, estás loco. Porque yo era náutico. Claro, y vos sabías de lo que se trataba, Yo ¿no? sabía que acá enfrente nomás, en Cabo Corriente o en la Restinga del Faro, se pueden haber olas como estuvo en este tsunami pasado. Olas de 6, 7, 10 metros. Una balsa, uno pensaba una balsa. Me estás jodiendo, le Imposible. digo, perdón, pero Sí. en pleno océano Atlántico tenés 12, 14, 15 metros de ola. Alfredo, soy navegante, estás loco. Vamos a ver quién es el más loco. Y así empezó la aventura de la balsa Atlantis en ese abril de 1980. Se empezaron venían casi todos los sábados al programa pidiendo cosas. Cortaron los troncos y pedimos cosas para hacer la balsa. Antes de que fueran a buscar los troncos a Ecuador, estoy mirando el astillero azul que está al lado del Club Náutico por esta gran vidriera que tiene este canal. Sí, con Tesi. Con Tesi, en el corte, que estaba en vivo el programa, tenés teléfono urgente. Entonces agarro el teléfono que estaba en el pasillo fuera del estudio y me dice, Jorge, sí, Federico Contesi, con el tano, esa tanada que tenía tan simpática y tan agradable, me dice, mas si no hace la balsa en mi astillero, no la hace en ningún lado en Mar del Plata. Textual, lo que me dijo Federico Contesi, y a partir de ahí empezamos a hacer la balsa. Claro. Cuando llegaron los troncos. Y de ahí, bueno, no me moví más, fui el único periodista
que fue a recepcionar, el único periodista argentino, porque había de Venezuela, Claro. al puerto de La Guaira. Pero antes, 2 días antes, nos metimos, el hermano de Barragán, Federico, con Abel Muciarelli, que se lo pueden preguntar, anda caminando siempre, tiene su barco acá Sí, claro. anclado, cómo descubrimos la balsa que venía navegando y faltaban 2 días para llegar. Y navegamos esos 2 días integrados a la tripulación. El capitán, ese fue al atardecer, ese día nos dice: chicos, ustedes que son nuevos, nosotros 5 vamos a dormir toda la noche. Ustedes Encárguense. van a manejar, van a es decir, no podemos decir timonear porque no tenía timón. No tiene timón. Pero van a llevar la balsa durante toda la noche. Bien. Túrnense, hagan lo que quieran, pero nosotros no existimos. Y esa fue algo que es tocante, recordarlo después de 42 años. ¿Y qué te parece? Bueno, a ver, para ir cerrando, esta historia, digo, pensando en todo lo que vos construiste a lo largo de toda tu carrera y las puertas que te abrió en un montón de experiencias, como muchas de las que narraste y en otras, pero pensando esto que te pasó con Expedición Atlantis y pensando tu experiencia en Alemania, en el Muro de Berlín, ¿podrían ser 2 de las historias más fuertes que te tocó vivir gracias, en buena medida, a la profesión? Sí, por supuesto, lo de Berlín, estar en el momento que tiraron el muro, invitado por el cónsul alemán acá, a quien le mando un gran saludo, un gran abrazo, Joaquín, no es Joaquín, es Joaquín Werner, era el cónsul y me envió a Alemania durante 15 días en los hoteles 5 estrellas, éramos 5 de Argentina. Mirá vos. Y me tocó a mí el privilegio de ir y con una masa tirar parte de un muro, están las fotos, y hacer reportajes sobre el muro de Berlín y demás. Ese fue uno de los momentos más vibrantes, digamos, ¿no? Poder llegar a hacer eso. Y también, bueno, ir al curso de la RAI durante 3 meses allá, en donde, como le decía recién a Iñaki, haber conocido, porque me dijo, ¿y a quiénes conociste? Cantante y demás. Y bueno, un día fui a un ensayo en la RAI y había una orquesta tocando. Mirá vos. Y cuando termina, el director de la orquesta se baja del escenario y saluda a toda la primera fila de la gente que había en el ensayo. Y cuando llega a mí, me dice, hola, mucho gusto. Y yo le digo, Astor, yo soy de Mar del Plata. Y me dio un abrazo, perdón. Se te pone la piel de gallina. En este momento, te juro, cuando me dio un abrazo Astor Piazzolla, que era el director de esa orquesta que estaba ensayando en Estudio 1, que conducía Mina en el año 1972. Qué increíble. ¿Quién te iba a decir que pasó todo lo que pasó después? Porque evidentemente él sí estaba ahí porque ya era un grosso, está claro. Claro. Pero bueno, después desde ahí tuvo años donde tuvo un índice de popularidad muy grande y ni hablar de composición y demás, ¿no? No, pero además lo anterior fue que un amigo mío que ya lo amaba con lo poco que se escuchaba y lo poco que había trascendido, perdón, me dice, vamos a ir, que hay un tipo que la tiene clara en lo que es el tango nuevo o el nuevo tango o lo nuevo que se está tocando. Digo, bueno, te acompaño. Fuimos los dos a un subsuelo acá en la avenida Colón, no recuerdo el nombre, entre Tucumán y Arenales. En ese subsuelo tocó Astor Piazzolla. La primera o segunda vez que vino a Mar del Plata. Mirá vos. Y yo se lo recordé y se acordó. Recuerdo, era en la avenida Colón, enfrente de la plaza. Un genio, brutal. Bueno, Jorge, ¿te arrepentís de algo en todos estos años? No. ¿Sos de darle vueltas a las cosas y decir, si yo pudiese volver el tiempo atrás o en función de... Porque claro, hay altibajos en la vida de todos. Todo lo que vos nos estás contando, el que lo escucha desde acá dice, qué emocionante todo. Pero imagino que también habrás tenido, como la vida de cualquier persona, días buenos, días malos, que habrás tomado decisiones equivocadas o que alguien tomó alguna decisión que te terminó perjudicando. Pero ¿cambiarías algo? Sí, cambiaría lo que opinaba la gente en ese momento cuando, por ejemplo, llegó un nuevo director artístico a Canal 8. Yo paraba diciembre
y volvía en marzo. Sí, Los, la temporada. los meses de la temporada ni mi mamá veía. Claro, Claro, playa. ¿para qué? Entonces volvía a empezar cuando ya el tiempo daba como para no ir tanto a la playa y ver televisión a la 1:30 los sábados, Claro. en vivo y en directo. Entonces vino este nuevo director artístico y dijo, no quiero más programas locales. Oh, ese tipo de bajadas de línea Era director artístico de Canal 7 de Buenos Aires. a uno lo rompe. Dijo, Claro. no quiero gente extraña que esté caminando por los pasillos del canal. Cuando era la gente la que venía a programas en vivo como Tele Pequeñocho, como Sábados de Mar y Sierra, que siempre tenían su tribuna en madera para ver los programas en vivo y su gente y sus artistas así en ese lugar. Eso lo levantó. Y levantó programas de Abel Guariste, Mundo Veloz, de Zanoli, que tenía un programa de cantantes, es decir, programa de campo, programa de pesca, levantó todo, todo. Y de ese momento me acuerdo, y me acuerdo de él, y me acuerdo de su nombre, y me trae malos recuerdos. Bien, 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 bien. Bueno, dale un mensaje a los chicos, a las chicas que hoy están en formación, que quieren ser locutores, locutoras, periodistas, comunicadores, operadores, cámaras, en fin, productores, editores, y que quieren, y que además, a través de lo que hoy te permite la tecnología, incluso sin la necesidad de que haya un canal detrás, porque ellos a través de las redes y de muchas plataformas pueden trabajar su imagen, sus productos, generar sus contenidos y salir y meterse en el mercado y pelearla y bueno, y buscar posicionarse. ¿Qué le dirías? ¿Qué le decís? ¿Qué tenés ganas de reflexionar? Que traten de conocer todo lo que ese mundo mágico que es la radio y la televisión les brinda. Porque hoy en día, como decíamos antes, no teníamos antes nada como para resolver ciertos temas técnicos o burocráticos. No te resolvían nada. Televisión en blanco y negro, radio que tenía sus límites de alcances. En fin, yo creo que el chico y la chica de hoy, que lo estoy viendo, prácticamente están manejando una radio. Hablan y se decía... lo único que me decía uno de los locutores tradicionales, le digo, che, ¿seguís en tu horario? Porque creo que te escuché. Sí, lo único que me falta es llevar la escoba y barrer, me dice. Porque hoy en día hacen todas las actividades que antes tenías 1 o 2 sonidistas y tenías equipos móviles por las calles en todo lado. Hoy camarógrafo, fotógrafo, pedís ahora es todo en uno, cronista, claro, movilero, todo acá. Pedís el equipo móvil y lo tenés en la mano, pedís notas grabadas y las podés mandar de cualquier lado, en cualquier momento. Yo diría que se especialicen en algo, pero que sepan hacer de todo. Que creo que eso es lo que hoy en día les va a brindar la posibilidad de tener un empleo asegurado, ¿no? Porque si vos te encasillás como éramos antes, encasillados en ciertas actividades nada más, me parece que hace falta saber un poquito más de cada cosa, ¿no es cierto? Y los jóvenes están en condiciones, como decía, técnicas, de aprender, porque tienen algo en la mano, que es un teléfono que los va a ayudar. Claro, claro. Jorge, gracias por venir. Y además felicito a todas las nuevas generaciones porque veo chicos y chicas que deslumbran con su gran capacidad de haber sido hace pocos meses egresados de las escuelas que hay acá en Mar del Plata, que son muy buenas. Son muy buenas. Y bueno, y de eso se trata también, acercarles a todos las experiencias de los que más saben, los que venimos atrás, los otros, y entre todos poder compartir experiencias, recuerdos, anécdotas, tips, qué sé yo, cada uno lo tomará para el lado que quiera y conocer buena parte de la historia, porque de eso se trata también, ¿no? Cuanto mayor conocimiento podamos adquirir, más herramientas tenemos para responder a los tiempos que corren. Gracias, ha sido un placer, seguimos laburando juntos, ya sabés. Dale. En lo que surja, y estamos... Para lo que quieras, acá estoy. Ahí estamos. Gracias. Está el micrófono. Y están ellos. Lo necesitamos a Iñaki, el micrófono, están la audiencia del otro lado. Jorge, un placer. Gracias, Gastón. Gracias, Iñaki. Gracias. Y cuando quieran, acá estoy. Así será. Gracias. Felicitaciones. Buena idea. Gracias, muchas gracias.